Bueno, estamos acá con un nuevo episodio, ¿sí? Vamos a hablar con otro atleta profesional de calistenia. Él es de Uruguay. Bueno, contanos un poquito cómo te llamás, de dónde sos. No, de dónde sos no, porque ya lo acabo de decir. Ya de Pero, Uruguay. hace cuánto entrenás? ¿Tu historia entrenando? ¿Cómo es que empezaste dentro de la calistenia? ¿Tu motivación? Bueno, bro, primero que nada, muchas gracias a vos por el espacio este. Como decíamos recién antes de grabar, está bueno porque se ve una parte del atleta que uno no ve normalmente, porque hoy en día se puede ver un poquito más, pero no es normal un atleta que cuente todo más a fondo, que sea más humano, por así decirlo, porque muchas veces vemos a los atletas y solo vemos los videos, las locuras que hacen. Y como digo yo, o sea, los mejores días, porque, o sea, hago mucho contenido para lo que son redes sociales y normalmente mostramos lo mejor. Entonces, estos espacios está bueno porque te abre a ver que somos todos iguales, todos tenemos días buenos, días malos, días que no nos sale nada. Entonces, nada, estos espacios son clave, así que muchas gracias. Y como decía vos, soy de Uruguay, mi nombre es Franco. eh, el que me quiera buscar por Instagram, Fran Acosta95, seguro lo vas a después poner por ahí. Y yo arranqué más o menos calistenia hace unos 8 años por probar, simplemente por hacer algo distinto. O sea, también lo decíamos por el gimnasio, era algo que me aburría, no le encontraba la vuelta, era algo que me gustaba tener un buen físico. Yo era una persona muy flaquita, muy delgada, y arranqué 100% por eso, por el físico. Yo creo que la mayoría arranca por buscar una alternativa distinta o por lo que es físico o por probar. Yo arranqué 100% por el físico y en una etapa que no se sabía nada, íbamos, nos colgábamos de una barra que tampoco encontrabas por todos lados en ese momento. Yo arranqué a entrenar y creo que lo primero que había era una barra cerca de mi casa, que tendría 10 años esa barra. O sea, es toda oxidada, no servía para nada. Pero era ir, probar, armamos un grupito de amigos, era ir, pasar un rato, probar cosas, después venir a casa y lo único que tenía era el suelo para entrenar. Entonces era ir probando cosas, las verticales, todo lo que uno va intentando sin saber. Y nada, hoy en día, después de 8 años, me dedico mucho más profesional a lo que es el deporte, me dedico a competir, soy profe también. No me dedico al 100% como profe, pero sí también lo soy. Y, y nada, o sea, eso es un resumen de lo que es mi historia. O sea, arranqué como cualquiera, o sea, sin saber nada, probando estilos, como decías vos ahora, que querías probar el empezar a competir para ver en qué te identificabas, porque fue eso lo que me pasó a mí. Yo empecé compitiendo en todo lo que había, primero entrenaba, después competía en todo lo que se me cruzaba, competía. Típicamente como la mayoría, o sea, sin muchas aspiraciones, simplemente comprobar. Yo fui de los primeros atletas acá en Uruguay que me animé a cruzar el charco, que era en Argentina, donde habían solo competencias, porque acá no había nada. Y, y nada, ahí fui creciendo, ganando muchísima experiencia, muchos amigos. Hoy tengo grandes amigos por todos lados gracias a eso. Y fue como decíamos, empezar a probar un poco de todo hasta que encontré el freestyle, el power free, que es lo que más me motiva a entrenar. Y hoy en día me dedico profesionalmente a lo que es ese estilo de competencia. Bueno, muy muy bueno la presentación. Pero sí, como decís vos, que uno empieza de la nada, bueno, qué sé yo, a mí no me gustaba ir al gimnasio, me acuerdo cuando entrenaba rugby tenía que ir al gym, era un embole. Obviamente que uno es pibe, ahora que yo ya me dedico más a esto, me divierte un poco más, pero porque también uno sabe lo que está haciendo y demás, pero antes era un embole. Y también empecé calistenia por tema de, bueno, del físico al principio, pero después uno empieza a ver las habilidades que hace otra persona con el cuerpo. Y yo vengo del BMX, que también es dominar el cuerpo más la También. bici y demás. Entonces eso me hizo flashear. O sea, mal. Yo cada cosa que hago siempre quiero hacer trucos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no puedo hacer trucos directamente con el cuerpo? Con la fuerza del cuerpo. Y ni pensaba, después me di cuenta que era muy alto, pero dije, nada, ya fue, no pasa nada, ser muy alto, hay que mandarle igual. No hay Eh, excusas. no, olvídate, las excusas y, o sea, te frena esa mentalidad, no vas a progresar. Eh, Tal cual.
Pero bueno, así que bueno, después si querés, contame un poquito las competencias o tus primeras competencias, cómo fue eso, cómo te sentiste las primeras veces, porque yo creo que también muy nervioso, o capaz que no, viste, siempre depende de cada persona. Sí, o sea, sinceramente no me acuerdo exactamente de la etapa, pero creo que al año y medio, 2 años, o sea, igual para arrancar, esto es algo que a mí me pasó, no sé si le pasa mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar, obviamente no había mucha información de lo que era cómo entrenar, qué hacer, o sea, no sabíamos ni siquiera qué hacer, simplemente probamos cosas. Y yo al mes y medio que empecé a entrenar, me rompí el hombro, o sea, tuve una Uh, lesión muscular en el hombro bastante fea. Y imagínate, o sea, era como que estaba muy motivado porque estaba probando algo nuevo. Y al mes y medio de probar algo nuevo, por no saber, simplemente por no saber, que es algo que yo recomiendo mucho hoy en día, el que quiera arrancar, hay información por todos lados, hay gente que te puede guiar, entonces eso es clave, el dejarse guiar muchas veces, el preguntar, el pedir ayuda. Entonces yo creo que en la comunidad de calistenia se entiende que esos son los valores principales, entonces estamos todos para aportar con todos. Y nada, volviendo al tema, me pasó eso, me lesioné y creo que estuve como 2 o 3 meses que no pude entrenar. Imagínate, al mes y medio de empezar, me lesiono y era como en el momento cuando arrancás algo nuevo, que estás más motivado, que más le querés meter y tuve como ese inconveniente. Bueno, después me recuperé y ahí fue cuando me cayó un toque más la ficha de, bueno, me tengo que informar un poco más, es mi cuerpo. Ya veía, no había tantas locuras como se hacen ahora, hablando de trucos y de elementos, pero sí habían sus verticales, en ese tiempo se hacía mucho la bandera y todo ese tipo de cosas que dijo, bueno, si yo quiero hacer estas cosas, es como llevar el cuerpo un poquito al límite, tengo que por lo menos aprender o guiarme para que no me vuelva a pasar. Y ahí fue cuando me empecé a informar un poquito más y aprender y profesionalizarme cada vez más en el tema. Luego de eso volví a entrenar, mucho más tranquilo, no tan alocado así como había empezado. Y creo que al año y medio, 2 años, tuve mi primera competencia, que eran esas típicas competencias en una plaza, que había un parlante, 3 medallas y éramos 10, te puedo decir. sí, 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 re Tal vez poquito. éramos 10 contando competidores, público, todo. Y nada, como que fue la primera experiencia. Te soy sincero, quedé último. O sea, perdí en la primera ronda. Eso me pasó varias veces también. Fue como. Yo soy una persona muy competitiva, entonces me chocaba mucho. Y eso creo que fue una motivación bastante grande que, que me llevó a hoy en día, bueno, tener ciertos resultados, eh, tratar de tomármelo cada vez más en serio, pero es como que fue ese proceso de ir aprendiendo, obviamente como nombraba recién el tema de los nervios, yo era una persona muy insegura, me ponía muy nervioso, la gente me ponía muy nerviosa, entonces me costó muchísimo, creo que yo competí en la segunda competencia que se hizo acá, en la primera no me animé, por eso mismo. Después ahí me animé. Los nervios me jugaron, obviamente, totalmente en contra. Y, y eso es algo que yo siempre recomiendo a todo el atleta que quiera empezar a competir, porque hoy en día, al menos acá en Uruguay pasa mucho que esperan a tener cierto nivel para animarse a una competencia. Y sinceramente puedes tener todo el nivel del mundo, pero esa experiencia que te la da el paso por competencias, no la tenés en otro lado y no hay nivel que valga. Porque vos podés tener cierto nivel, pero tu nerviosismo te bloquea y tu nivel no existió ese día. Entonces, yo siempre recomiendo mucho que se animen a competir, que prueben, que se experimenten ellos mismos cómo se sienten en ese momento, porque te puedo decir que el cuerpo es totalmente diferente cuando estás ahí, cuando estás en el medio y te toca a vos y están todos mirándote, es una sensación muy distinta que a mí me llevó un tiempo acostumbrarme y hoy en día no sé cuánta competencia llevo, pero debo llevar, no sé, tal vez 30 competencias, 40 competencias y,
Y yo creo que hoy en día me siento cómodo gracias a eso y no por el nivel, sino gracias a que me animé a meterme ahí, a ponerme incómodo y hoy en día llegué a un punto que me siento muy cómodo y lo disfruto. Que yo creo que eso es algo fundamental a la hora de dedicarse a algo. Si uno se quiere enfocar en lo que es competencia, llegar al punto de ir a competir y no solo ganar, sino que el disfrutarlo. Sí, 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 eso está clave. Porque si yo creo que es cuando empezás, cuando uno empieza cualquier cosa o cuando va a competir por primera vez, eso va, si uno tiene inseguridades y demás del nivel, pero está bueno eso que dijiste, que no importa el nivel que uno vaya a competir. O sea, es así, no esperes a ser el mejor del mundo Tal para cual. poder ir a competir. Porque encima después si te gana la inseguridad, los nervios, vas a fallar en alguna y nada, y la vas a pasar peor después, porque seguro que fuiste con toda la gana de ganar, porque sabías que tenías el nivel para Sí, ganar, con el nivel. pero te jugó la mentalidad en contra. Eso sí, yo creo que es muy clave lo que dijiste recién. Em, Así que sí, yo creo que los chicos se tienen que animar. Yo por lo menos por ahora no competí tampoco. O sea, no tengo hace muchos años que entreno. En total yo creo que son 4 entrenando, full, full. Eh, Así que nada, en algún momento yo creo que este año quiero competir, como te decía, en street lifting. Y voy a ver qué onda, cómo me siento, eso que decís vos. Cómo se siente competir, que te estén mirando también. Eh, me pasó en la bici que fui un par y que te estén mirando, a veces es medio raro si no te acostumbras, le errás un truco, o sea, te sale mal porque te están mirando. O sea, es Sí, así. tal O cual. sea, no, y en vez de disfrutar de que está la gente, de que te acompañe y eso, capaz que si tenés esa mentalidad, no te sale nada. Es así, Es güey. que sí, hay que llegar a ese punto de disfrutar a la gente, de disfrutar ese entorno. Por ejemplo, o sea, es normal que uno se siente más motivado cuando entrena con otras personas que cuando entrena solo. O sea, la mayoría de los días, al menos me toca entrenar solo en la semana, y el día que uno está más motivado, que le sale mejor, que tiene otra energía, son los días que te juntás con los pibes, que te juntás en una plaza, en un parque a entrenar. Entonces es lo mismo, o sea, es la energía de la gente. Simplemente que vos, estando con los pibes, tenés una confianza que no te importa caerte, que no te importa que te vean, que no te importa nada. Entonces, cuando vas a una competencia que hay mucha más gente y que no conoces, está en tu cabeza el querer responder de la mejor manera y estar bajo presión y no aprovechar esa energía que uno aprovecha con los pibes, porque si vamos a lo que es lo mismo, es pura energía. Entonces hay que llegar al punto ese de saber aprovecharla de todos, de los que te conocen, de los que vos tenés confianza y de todo el público. No, sí, eso está bueno lo que dijiste, la relación de que es lo mismo. Nada más que uno tiene confianza y con las otras personas no tiene confianza y ahí ya la mentalidad te Tal cual, te jugó en contra. está todo en la cabeza, o sea, cómo uno lo toma, porque nada, es como volvíamos a eso, o sea, es lo mismo, lo que te transmiten es pura energía, que uno al estando cómodo con los amigos, con lo que tiene confianza, lo aprovecha. Y cuando uno está en un lugar distinto, que no está tan cómodo, ahí es cuando te juega en contra, pero en el momento que vos ya lo asimilaste, que ya estás un poquito más seguro, que no te juegan tanto los nervios porque simplemente son desconocidos, ya disfrutás mucho más lo que es competir, ya sacan lo mejor de vos. Por eso es así, en una competencia yo creo que uno siempre saca lo mejor, pero cuando aprende a dominar el entorno. No, sí, sí, eso es clave. Sí, así puedes disfrutar, estar tranquilo. Ah, y así las cosas también te van a salir más fluidas. Eso yo creo que es clave. Pero eso también te lo hace la repetición, de ir a muchas competencias. Si vas a una, después en 3 años vas a otra, yo creo que vas a tener la misma sensación. Es Tal así. cual, o sea, es como cualquier habilidad, es por repetición, ir repitiéndolo, o sea, es como cuando vas a sacar un elemento, lo tenés que entrenar mucho. Entonces, si vos querés dominar la plancha, tenés que entrenar mucho eso. Si vos querés dominar eh, el cómo sentirte y el cómo vas a pensar bajo presión, tenés que ponerte muchas veces bajo presión. Entonces va a llegar un momento que tu cuerpo, como tu cuerpo se adapta a la plancha cuando ya lo lográs, tu mentalidad se va a adaptar al momento que vos estés en una competencia y te va a jugar 100% a favor. Por eso ves muchas veces a los atletas cuando competimos,
que cuando ya estás a cierto nivel, no de nivel deportivo, sino más mental, uno o pedís aplausos o pedís los gritos de la gente, porque ya te sentís cómodo en ese lugar y sabés que esa energía la aprovechás. Entonces, cuando sos nuevo no pasa, porque cuando sos nuevo lo que menos querés es que te griten, porque te pones más nervioso. Pero cuando ya lo disfrutás, cuando ya sabés que te juega a favor esa energía, es cuando más la pedís, es cuando más la necesitás, porque sabés que vas a sacar lo mejor de vos. No, sí, sí, eso lo que está diciendo es clave. Eso, bueno, pero es como todo, con la repetición. Te sacás, primero vas a eso que te genera una incomodidad increíble, pero bueno, también está eso de salir del confort todo el tiempo y romper esa barrera. Pero bueno, eso te lo da la repetición. Lo mismo que a la hora de entrenar, qué sé yo, por ejemplo, la vertical a un brazo, es entrenarla, 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 entrenarla hasta que te salga en un momento, por repetición. Y ya a medida que vas repitiendo ese movimiento, te vas dando cuenta de los errores y cómo te sentís dado vueltas, soltando un brazo, cómo sentís el peso acá, allá, se te va la cadera, ¿sabes por qué? Si es el hombro. Nada, es por repetición, Tal exactamente. cual. Em, Repitiendo y sí, corrigiéndolo. sí, sí, exactamente. Así que después, por ejemplo, viste que yo te decía, no tengo específicamente preguntas. em, ¿Cuál, a la hora de entrenar, o sea, cuál fue o cuál sigue siendo tu mayor ambición, ya sea de combo, ¿sí? De estático, puede ser de freestyle o ambos, y decís, che, ya lo logré o todavía quiero esto, y después de eso, bueno, seguramente que capaz que el más ambicioso es el que más te costó, supongo yo, o capaz que no, habría que ver, ¿qué me decís? Sí, puede pasar, varía mucho, o sea, viste, cuando uno empieza y cuando uno identifica qué es lo que quiere, si se va a dedicar a lo que es freestyle, a lo que es eh, básicos, por así decirlo, que yo me guié para lo que es freestyle, para lo que son estáticos, dinámicos, y lo que uno aspira principalmente siempre es el front y la plancha, y la vertical. Front, plancha y vertical. Hoy en día puedo decir que nada, domino lo que son los tres elementos, pero también está bueno porque de esos tres elementos ya se abre un abanico enorme. Yo, por ejemplo, siempre me costó mucho más lo que es el front, lo que es el tirón siempre me costó mucho más. Entonces, a su vez, es lo que más me genera ambición, poder dominarlo mucho más. Qué sé yo, también, como decías, hay trucos que salen por ahí sin querer. Yo hoy en día, lo que es el front es algo que me cuesta mucho, pero yo veo que hay atletas que le cuesta mucho lo que es todo lo que es a un brazo, y te puedo decir que a mí el dominar lo que es un brazo no me costó. Entonces, yo creo que el cuerpo se adapta muy fácil a ciertas cosas y no tanto a otras, pero también yo creo que es lo que uno más le dedique. Por ejemplo, a mí me pasó mucho que con el front hubo una época que le dediqué muchísimo y lo muté muchísimo. Entonces, yo me doy cuenta que no es mi fuerte, pero también me di cuenta que al yo tenerlo en mi cabeza como que no era mi fuerte, como que era mi debilidad, lo dejaba un poco de lado. Entonces, yo creo que ahí también es muy importante lo que es el planificarse, el tener objetivos claros, porque si uno entrena simplemente por sensación, que era lo que me pasaba a mí, terminás yéndote para un lado solo. Obviamente estoy muy conforme con lo que es mi nivel actual, sigo entrenando, sigo teniendo objetivos en lo que son elementos, pero creo que es eso que aprendí también, es tener una planificación para no solo guiarse por lo que uno se siente bueno, porque yo era bueno en plancha y entonces era puro plancha, 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 y no me sentía bien porque sentía que me costaba el front, pero también era una parte de que no estaba bien planificado y simplemente entrenaba más un elemento porque me sentía más cómodo. Entonces volvíamos un poco a lo que hablábamos recién, irse de lo cómodo un poco y entrenar con ciertos objetivos y bien planificado. Pero volviendo un poquito ahí, que me fui un poco por las ramas, eh, yo creo que siempre aspiré a eso, lo que son esos elementos, planchas, front y verticales, y, y de ahí hoy en día seguir mutando cada vez más lo que es todo eso, tratar de dominarlo mucho más. Hoy en día hay muchas bestialidades, muchas locuras que se pueden hacer. Obviamente uno aspira a todo eso,
pero tiene cierto proceso. Entonces, hay ciertos procesos. Después lo que es los dinámicos. Los dinámicos creo que hoy en día es algo que me motiva muchísimo porque me generan mucho miedo. Qué sé yo, a mí en las competencias siempre fue lo que más me costó, siempre, en la competencia, en los entrenamientos, siempre fue lo que más me costó por tema de miedo, el golpearme. He tenido ciertas lesiones por dinámicos, entonces es como que siempre es lo que más me cuesta y busco dominar lo que es más el freestyle hoy en día. Bien, 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 bien. Y decís que, claro, tuviste varias lesiones así por los dinámicos, Sí, decís. aunque vos no te creas, me esguincé 2 veces el tobillo haciendo freestyle. O sea, cosa que a nadie No, creo que le puede pasar, simplemente por caer y caer mal y te la jode el diste. tobillo. No, qué También bajón. en cierta competencia yo tengo una cicatriz bastante grandecita acá que hoy en día no se nota mucho, pero fue en una competencia también allá en Buenos Aires. Eh, También volé de la barra, volé de los colchones, caí de cabeza en el suelo. Entonces No, es como boludo. que me pasaron ciertas cosas Te con el marcaron. freestyle que me genera esa resistencia, pero a pesar de eso te puedo decir que le sigo metiendo y es algo que me motiva bastante igual. O sea, lucho contra esos miedos, pero le sigo metiendo fuerte igual. No, si yo veo los videos que combinás los dinámicos con los estáticos, que nada, que eso a nivel visual se ve muy hermoso. Olvídate. Encima, aparte, uno va a buscar que no solamente se vea en el video, también que uno se sienta bien, creo yo, con el combo que vaya a hacer. Eh, Porque bueno, hoy en día, como vemos siempre en las redes sociales, lo que hablábamos antes es que también uno se está todo el tiempo mostrando la, la parte mejor o lo que mejor le salió ese día, pero no se muestra todo el trabajo que hay detrás o también los días malos. eh, que también esto justo el otro día lo estaba hablando con Miguel, un chico de España que es campeón de España de street lifting. Y que hablábamos un poco del tema de subir el contenido, de sus entrenamientos y demás. Me dice, no, yo subo todo, tipo los días que tengo buenos, malos, todo hay que subir, porque también empatizás con la persona, de que no sos una Sí, maquinita y te va a salir esto al otro día y que vos todo el día tirás plancha y tirás 10 preses todos los días o cosas así. Tenés que subir todo, bueno, qué sé yo, tampoco, si no querés subir, no lo subas. Eso depende de cada uno. Pero como justo él también empezó a subir contenido y yo también estoy subiendo y demás, estábamos hablando de eso, de cómo uno se muestra en las redes, de que la idea es ser lo más transparente posible, porque si no sí. es ser un hipócrita total, ¿entendés? Em, pero bueno, qué sé yo, es así, es así esto también de que uno se compara totalmente con el otro y capaz te estás comparando con una persona que es nada que ver a vos, otra vida, físicamente ya, si es físicamente diferente a vos, no te puedes comparar. O sea, y hasta si es igual, si mide 1,90 y pesa 86 kilos como yo, no te puedes comparar tampoco, porque capaz que esa persona nació más para empuje que para tracción y ya son muy diferentes. Tal ¿Entendés? cual, eso es algo que yo hace poquito hice otra entrevista que hablé bastante de eso, que hace poco lo compartí, que es eso, o sea, yo creo que el compararse, o sea, si uno lo sabe adaptar, está bueno, porque si uno ya se compara y simplemente busca el hacer lo que el otro hace sin ver todo lo que hay detrás, yo creo que ahí no suma tanto. Porque es como decías vos, o sea, yo no puedo aspirar a tener el control o el dominio que tiene una persona que mide 1,60 y pesa 50 kilos. Entonces ya sabiendo eso, ya sabes que no te puedes comparar. Sí, te puedes inspirar, sí. Te puede gustar lo que haces, sí. Te puede motivar, sí, pero no puedes aspirar sí puedes aspirar a hacer lo que él hace, pero tal vez no en el tiempo que él lo hace, tal vez no como él lo hace, porque es como decías vos, capaz que tiene todas las mismas condiciones, pero, pero el entorno también es diferente. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que acá, hoy en día sí ya hay parques, hay plazas donde hay barras, todo, pero en su momento vos no te podías comparar con una persona, por ejemplo, por decir Europa, porque acá no tenías un gimnasio para entrenar. Entonces acá era invierno y simplemente tenés que ir a la plaza y bancártela. Entonces es como te digo, son situaciones distintas siempre
que no hace que sea bueno compararse. Entonces, como decías vos, o sea, las condiciones siempre pueden ser distintas, la altura, el peso, el entorno, entonces todo es diferente. Entonces yo digo que siempre lo mejor es inspirarse en otro, pero no el compararse en sí, porque pocas veces trae cosas buenas. No, sí, sí. Yo creo que el tema de la comparación depende cómo la uses, pero sí, el tema de compararse y lo que decías antes, eh, del tema de cómo es compararse, pero no pensar en que lo vas a hacer en el mismo tiempo que él, por ejemplo. Como si anhelara capaz lo que hace esa persona, ¿sí? Pero no agarrarte, que no te agarre esa ansiedad de querer llegar a ese objetivo, que mayormente esa ansiedad te genera lesiones por querer matarte entrenando, matarse entrenando y querer llegar lo antes posible, que en realidad todo lleva un proceso. Yo creo que, bueno, no sé cómo te pasó a vos, capaz que sí estabas al principio de querer sacar esto o lo otro, hasta que, no sé, capaz que o llegaste al objetivo o te lesionaste y decís, bueno, voy a tener que ir más despacio porque esto lleva tiempo. Y no lo voy a poder hacer de un día para otro y va a tardar el doble de lo que yo tenía pensado. Por ejemplo, a mí me pasa eso, que yo sé que digo, bueno, me planifico y quiero hacer esto para tal tiempo, pero en realidad a veces no es así y tardás el doble porque tu cuerpo no responde como te lo planificás. Porque a veces no es así, por más que y encima en la calistenia, bueno, yo también lo hablo mucho con los clientes de asesoramiento y demás. eh, no hay evidencia científica de la calistenia. O sea, no hay estudios científicos. Recién ahora hay un poco de biomecánica y demás, análisis biomecánico, pero sigue habiendo muchas brechas de información para saber qué progresiones hay que usar y demás, y esto, que el otro. Pero lo que yo les digo siempre es que se basen en el entrenamiento de la fuerza en general. O sea, las bases del entrenamiento de fuerza, del tema de lo que es el powerlifting, la halterofilia, que tiene muchos años de competencia, donde todas esas metodologías se puede usar dentro de la calistenia. Obviamente, uno tiene que cranearla y pasarla, pero con la misma lógica va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya tiene evidencia detrás y también tiene parte práctica de muchos años. Entonces, siempre me preguntan cómo es mi manera de, bueno, digamos que tenés que basarte en eso, porque no hay otra cosa. Capaz que más adelante van a salir estudios de calistenia. Ojalá, yo en algún momento me gustaría pasar para el lado de la investigación, porque eso es algo que anhelo un montón y poder sacar esa información. Hay un polaco nada más que hizo un par de investigaciones, que el Instagram creo que es Springs Movement, que también tuvo entrevista con Mike Israetel y demás, también lo pueden seguir, como para que tengan un poco de data bastante interesante, porque es bastante interesante todo lo que sube el loco ese. Es clave informarse. Sí, sí, no, olvídate. Bueno, me fui también por las ramas, Nada, está pero bueno igual. nada, era eso que quería decir para que los chicos que escuchan y están empezando a entrenar y demás, que no se maten buscando muchos videos, sino que se basen en el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Que es lo base, el RIR, frecuencia, intensidad, volumen, buena periodización y demás. Después, vos, em, ¿cómo estuviste aprendiendo a entrenar? Digamos, estuviste buscando información, escuchaste el cuerpo, dijiste, che, esto va más para este lado, vamos para este lado. ¿Cómo fue? Sí, al principio, ¿viste? Como te decía, me tocó escuchar el cuerpo porque sin saber me rompí al empezar a entrenar. Entonces, por obligación me tocó escuchar. Bueno, dije, si quiero hacer esto, si me gusta, porque en ese momento, o sea, no sabía si me quería dedicar a esto, si era solo, si iba a durar unos meses o qué, pero era lo que me motivaba, como al principio, como cuando uno empieza a hacer algo. Y dije, bueno, en el momento que me lesioné, bueno, si quiero hacer esto, tengo que aprender. Entonces, en ese tiempo que no pude entrenar, lo que hice fue buscar información, mirar muchos videos de la poca que había, porque te podés imaginar que si hoy en día no hay tanta información, imagínate hace 7, 8 años, como que había mucho menos. Pero entonces trataba de guiarme en lo que era entrenamiento, de en lo que me podría haber pasado. Entonces, primero empecé a informarme por internet, como cualquier persona, le recomiendo a todo el mundo que haga para tener ciertas bases, para ir entendiendo un poco y, y luego sí, más adelante, todo lo que es cursos, lo que sea sobre entrenamiento y lo sigo haciendo, o sea, es algo que recomiendo siempre, es capacitarse todo el tiempo,
Sí, sigo tomando workshops, sigo haciendo muchas cosas porque creo que uno nunca termina de aprender. Por más que uno tenga cursos hechos, sea profe, lo que sea, siempre hay modalidades distintas, formas distintas de entrenar. Es como decir, vos, no hay estudios científicos, entonces no hay nada concreto. Entonces lo mejor siempre es poder aprender y sacar información de todos lados para poder ir aplicándola también. Hoy en día yo varío mucho mis entrenamientos con cosas que sigo aprendiendo. No es que porque hice cierto curso en un momento, me baso solamente en eso y entreno en base a eso, sino que sigo aprendiendo cosas todo el tiempo y las sigo aplicando todo el tiempo, porque yo creo que la mejor manera de comprobarlo es ponerlo en práctica y, y es como te digo, va a haber cosas que te sirvan, va a haber cosas que le sirvan a otros y a vos no, entonces no es caer tanto en qué ejercicio es clave para esto, sino que sí, el ejercicio es clave, pero hay que saber cómo adaptarlo para que sea clave para vos. Entonces pasa muchas veces, seguramente a vos te dicen, ¿qué ejercicio me recomendás para plancha? Y como recomendarte, te puedo recomendar un montón de ejercicios. Ya hay una brecha en que ese ejercicio te sirva a vos, porque no sé en qué nivel estás, no sé nada de vos, entonces es como te digo, siempre va en adaptar el entrenamiento a cómo está uno hoy en día. Pues como te digo, o sea, y va en base a todo, por ejemplo, porque yo tal vez esta semana entreno a cierto nivel y la semana que viene por factores externos o por mil cosas, el entrenamiento tiene que ser o con mucha menos intensidad o con progresiones mucho más bajas o lo que sea. Entonces hay que ir variando eso y el ejercicio capaz que es buenísimo, pero no para ese momento en el que yo estoy. Entonces, como te digo, eso varía mucho y lo que yo recomiendo para volver a lo que es la información, informarse, preguntar. Hoy en día hay muchos profes, hay muchos atletas que saben mucho sobre entrenamiento. No solo informarse con gente de calistenia, porque si no te podés informar por muchas cosas, por el tema de lesiones también. Hoy en día a mí me pasa que me informo mucho sobre qué es lesiones es como te digo, experiencias propias. Uno siente un dolor y Sí, antes lo sí. dejaba pasar. Hoy en día lo primero que hago es informarme para entender un poquito. No me voy a hacer profesional de lo que es kinesiología, pero sino ir entendiendo un poquito lo que me va pasando y cómo ir reaccionando a eso. No, sí, olvídate, prevenir esas lesiones. Por ejemplo, a mí me agarró un dolor ahí en el manguito rotador y como yo ya sé qué me pasó, empecé a hacer los ejercicios complementarios, demás, y bueno, y también investigar, porque hay un montón de brecha que a veces se puede usar hielo, calor. Bueno, pero me gustó eso que estuviste diciendo, una parte que yo específicamente lo hablé con un chico ayer, o no, o antes de ayer, no me acuerdo, que también es un atleta que está es argentino, que se fue a vivir a Bolivia hace un montón de tiempo y hace 7 años que entrena calistenia y escuchó los podcasts, así que este seguro lo va a escuchar. Lo vas Y a yo también escuchar. le contaba a él eso, específicamente que progresiones hay un montón y todas sirven, pero no significa que te sirvan a vos. Entonces hay que aplicarlas bien a vos y ver cuál es la que más te sirve a vos en este momento de tu nivel y demás. Y eso es con la mayoría de los chicos. Por ejemplo, yo también uso una metodología que es con las bandas elásticas, que es la lógica del powerlifting, que es acumulación, intensificación y realización. Pero eso no le funciona a todos, Tal cual. ¿entendés? O sea, es de nivel intermedio para arriba. Porque si vos, un nivel principiante, le querés dar, que use una banda elástica, no, esa persona tiene que pasar de sentir cómo es aguantar un ataque, cómo es, o sea, todos sus tendones, articulaciones, todo se tiene que adaptar a esa intensidad, que se conozca el cuerpo y demás. Si vos le pones una banda elástica, no va a entender el movimiento, no va a entender nada. Es para una persona que ya sabe el movimiento o ya lo tiene completo Sí, y te deja bajar la intensidad, acumular volumen y llegar a ese objetivo. Es como ponerle más peso, sacarle menos peso a la barra, ¿sí? Pero vos cuando ya le sacás o le pones peso a la barra, el movimiento ya lo sabes hacer. Entonces, no le podés poner a una persona para que aprenda a hacer la TAC. Sí, para que entienda un poquito la postura, para que esa ambición que tiene se vea a la persona haciendo eso,
Eso también está bueno. Sí, motiva, la bandita elástica muchas veces motiva. Pero bueno, no es para todos. Hay que saber usar porque si no la banda elástica no sirve y tampoco ayuda en la protracción escapular. Eso es algo que yo siempre digo. La protracción escapular, el hollow, lo tenés que trabajar aparte. Eso también es algo que digo bastante. Em, que también un montón de personas que yo sigo, como, bueno, Kitaev, que capaz tenga un podcast con él, que también habla un montón, no sé si lo conoces, Sí, sí, sí. el de España, y con Alfredo. Así que nada, esos también me los voy a traer al podcast. Me gusta la lógica de cómo hablan a la hora de entrenar. Eh, Así que nada, después tenés algo como para decir a los chicos que empiezan, nivel intermedio, avanzado, algo. Ah, pará, igual te quería preguntar algo, que se me estaba Sí, por ir, porque ¿qué decime. es lo que escribís atrás en el pizarrón? Si se puede saber. Sí, Ahora ahora capaz que no tenés nada escrito, no tengo pero nada. objetivos o capaz lo que vas a hacer en el día, capaz que no sé algo. Hoy en día te puedo decir, siendo sincero, no le estoy dando mucho uso, pero sí también te puedo decir que debería. Por ejemplo, me pasa mucho que me organizo más, como decía vos, yo me motivo mucho a cuando me toca competir, cuando sé que tengo competencias, entonces es como un estímulo para mí, un estímulo para mi cabeza que capaz lo tendría que tener siempre. Te Entonces, organizás por justo eso, para como ese te digo, momento. siempre hay cosas por corregir, siempre hay cosas por mejorar, porque es algo que yo soy consciente que lo debería hacer y que me ayudaría mucho más, pero viste que siempre tenemos eso, esa resistencia que a veces sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero no las hacemos. Y me pasa mucho. Por ejemplo, como decía, lo de la pizarra, sí, muchas veces me organizo el día, la semana. Hoy en día, como te digo, sinceramente no lo estoy haciendo, pero capaz que ahora que me hiciste acordar, sea como otro motivo más también para ponerme las pilas, porque es algo que me ayuda mucho. Es como te decía, lo que es la organización, la planificación, cuando uno tiene ciertos objetivos, y como te digo, a mí me pasa mucho que a la hora que tengo que competir me motiva. Entonces es como que tengo esa motivación y tengo ese objetivo. Entonces, ya cuando tengo eso, por ejemplo, tengo que competir en 3 meses, bueno, de acá a 3 meses ya sé que tengo que llevar una planificación y ahí es cuando más le doy uso. Eh, yo, por ejemplo, me motivo mucho también con lo que es frases o capaz que son cosas que hay gente que no le da mucha importancia, pero yo creo que le das un mensaje a la mente y te hace recordar ciertas cosas muchas veces que uno no se da cuenta. Entonces, una palabra a veces te hace un clic en la cabeza enorme y como decíamos también, es la repetición lo que te hace mejorar en ciertas cosas. Entonces, yo muchas veces tenía o frases anotadas o lo que sea, le di muchos usos, pero, pero como te digo, lo uso mucho para lo que es organizarme, para motivarme también. Entonces, le doy ciertos usos que ahora se me pasó cuál era exacto ahí la pregunta, porque me fui por las ramas, pero sí, o sea, es más bien para eso que la tengo ahí presente, porque aparte la tengo acá en el cuarto, al lado de la cama, entonces, o sea, cuando tengo cosas ahí puestas es imposible no verla. Bien, bien, bien. Sí, yo te pregunté porque tengo, ahora exactamente en este departamento no lo traje, pero sí el año pasado tenía uno y era para primero era obviamente para ordenarse la semana y después anotarse frases como decís vos, frases clave que te mantengan ahí con el foco en el objetivo. No sé, Sí, yo hoy en día, por ejemplo, lo tengo en el celu. Tengo una aplicación que cuando está el celu bloqueado siempre tiene una frase aleatoria ahí. Entonces a vos te suena el celu, lo desbloqueas un segundo, lo que sea, y ya está ahí una frase distinta que, como te digo, una frase te puede generar 1000 emociones. sí, Entonces, y el estar repitiéndote esas ciertas cosas todo el tiempo, imagínate la cantidad de veces que desbloqueas el celu o que mirás el celu en el día. Imagínate que todas esas veces que vos desbloqueas el celu, ves la pantalla y te estás diciendo que sos el mejor. Eso en base a la repetición se te va metiendo en el inconsciente, en la cabeza, y terminás respondiendo a eso. Entonces, hay gente que no le da mucha importancia. A mí es algo que me sirve muchísimo y trato de aplicarlo siempre. Es como te digo, hoy en día no le doy tanto uso en la pizarra,
pero lo tengo ahí en el celu y son recordatorios. Sí, Son recordatorios que te vas haciendo todo el tiempo. sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo hago lo mismo. Capaz a veces, bueno, como te digo, en las redes uno no se puede mostrar tanto como es. Por eso hice este podcast. Porque en las redes puedes hacer un video de 1 minuto y hasta ahí, encima que si lo haces en 1 minuto ya es un montón. Sí, Entonces, nada, esto está bueno para hablar sobre estas cosas. Yo creo que eso es muy importante, la frase, va, un montón de personas yo creo que lo deben hacer, obviamente no somos los únicos, pero nada, tener eso ahí que te recuerda algo o que te hace despertar y acordarte de eso, está muy, muy bueno, como para, bueno, como te digo, o volver el foco en el objetivo o disfrutar el sí, presente también. tal Que cual. eso cuesta un montón hoy en día, lo que veo es poder disfrutar el presente y lo que uno está haciendo y no estar constantemente pensando a dónde quiero llegar y que quiero esto, que quiero lo otro. Y capaz que ya lograste un montón de cosas, pero esas cosas no las estás disfrutando. ¿Entendés? Entonces eso también es muy importante, creo yo, para los chicos, porque a mí también me pasa y a veces también me sigue pasando. O sea, uno no es una máquina que quiere llegar a tal objetivo y se muere por eso, pero no está disfrutando que hace unos años no sabía hacer ni la vertical, y ahora estoy practicando la vertical un brazo que tengo mis primeros segundos, 10 segundos, qué sé yo, y ya querés más, más, más. ¿Por qué no Sí. disfrutás que ya tenés la vertical, que tenés vertical un brazo y ya la estás sacando? No, ya querés ser como el que está mirando en un video en Instagram, ¿entendés? Entonces, bueno, Y nada, volvemos a la comparación de vuelta. sí, 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 por eso. O sea, sí, comparate con eso, vas a poder llegar, sí, pero mentalizate y que no te agarre ansiedad y vas a tener tu tiempo. O sea, mantenete, hay que mantenerse constante, creo yo. La clave. La clave y también una obsesión buena, por así decirlo. Porque si te obsesionás demasiado, lo más probable es que te frene esa obsesión. Pero tienes esa obsesión buena, ¿sí? Sí. No sé cómo explicar una obsesión buena o una mala. Es como dejar todo solamente por eso y si no llegás en el tiempo que vos querés, te pones mal y ahí frenás. Y no, es mantenerse constante, el foco en el objetivo. No sé qué pensás vos sobre eso. Sí, yo creo que el obsesionarse, o sea, es clave. O sea, yo creo que para llegar a cierto nivel o a la élite de lo que uno haga, por así decirlo, o sea lo que sea que hagas, tenés que obsesionarte. Tenés que obsesionarte porque la obsesión te lleva a dedicarle el tiempo que necesita. Pero también es como vos decías, o sea, yo creo que, no sé si lo veo tanto como obsesión buena y mala, yo creo que la obsesión es una sola, o sea, y que te lleva como te digo, a lo máximo en eso que te obsesiones, pero también está la otra parte de, como decía vos, aprender a valorar el proceso, que yo creo que va más en eso, o sea, a veces nos olvidamos de dónde estamos ahora y de dónde estábamos y nos quedamos simplemente con esa obsesión de llegar. O sea, y si vos te pones a ver, o sea, es llegar, no sabes a dónde, porque, o sea, y lo más importante siempre termina siendo el proceso, todo lo que pasaste, porque, o sea, después que llegaste, llegaste. O sea, y cuando llegaste ya hay otra obsesión nueva, ya hay otra meta nueva. Sí, sí, Como olvídate. hablábamos, si vamos a lo que son elementos, sí, la plancha, listo, llegaste. Pero de Y después plancha. que llegaste, te das cuenta que, o sea, Sí, era algo más del proceso. sí, 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 sí. Pasa que nosotros ponemos la vara muy alta en el proceso a veces y no en los pequeños pasos. Porque si vamos a lo que es, bueno, pasás por la Stradel, sí, pero antes de llegar a la Stradel, habían muchas partes antes, muchas progresiones antes, pero valoramos la Stradel simplemente porque en nuestra cabeza está que eso es importante. Sí, Pero es una parte más del proceso. Porque después de que llegaste, listo, vamos, ¿cuál es lo siguiente? Y así estamos, como vamos de uno en uno pasando y no aprovechando todo lo que hay antes, como decías vos. Hoy en día estar valorando que estás haciendo cosas que la semana pasada no hacías. Y entonces yo entiendo que a veces cuesta, porque a todos nos pasó, que nos cuesta un montón el ver esas pequeñas cosas y motivarse con esas pequeñas cosas. Por eso yo algo que hago mucho y hacemos la mayoría, creo, en Calistenia es grabarnos un montón. Yo sí. tengo una semana mala y capaz que veo un video de la semana anterior y eso me hace el clic de que yo no soy esto que me está pasando hoy. Simplemente por mil factores, hoy en día estoy así. Pero hablando de lo que es nivel, este no es mi nivel actual. Entonces, son ciertas cosas y pequeñas cosas que te ayudan a recordar eso, ese proceso, como decía vos.
el disfrutar de que hoy hago una dominada más que la semana pasada. Hoy en día tengo 3 segundos de handstand que hace un mes no sabía lo que era pararme de manos. Entonces, es como, ¿está buena la obsesión? Sí. ¿Es importante? Sí. Si querés llegar al top Sí, sí, de olvídate lo que sí. que vos te dediques o ser bueno en lo que vos te dediques, capaz que no es al top, pero ser bueno necesitas obsesionarte. Necesitas, es necesario. Porque esa obsesión te lleva a ser disciplinado también. Porque es lo que pasa, o sea, si uno no se obsesiona, a mí me gusta mucho lo que es el deporte en general, me gusta mucho. O sea, juego al fútbol, al básquet, todo tipo de deportes me gusta muchísimo. Pero me obsesioné con calistenia. Por eso hoy en día llegué a lo que es el top de mi país en calistenia. Entonces, si yo quiero seguir subiendo, tengo que seguir en ese nivel de obsesión o cada vez más. Entonces, es como te digo, esa obsesión es lo que a mí, por ejemplo, me mueve. Entonces, esa obsesión me lleva a tener ciertas metas y esas ciertas metas es lo que me hace moverme, como decíamos hoy, lo que es la motivación. O sea, la motivación no es más que un motivo para la acción. Entonces, si uno no tiene ese motivo, no te vas a mover por nada. No, sí, 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 eso es verdad. Aparte que, bueno, la obsesión lo que te genera es mantenerte constante, yo creo, que es al fin y al cabo lo más importante, porque como decías recién, capaz que la semana pasada fue una semana increíble y esta semana no te sale ni la mitad, pero bueno, fuiste a entrenar y mantuviste el foco en tu objetivo. Y bueno, fue un día que no estuvo bueno, o una semana que no estuvo buena, pero bueno, la próxima semana va a ser mejor, o por lo menos vamos con esa onda de decir, no importa, es parte del proceso para llegar ahí a donde quiero. O sea, no Es importa eso. nada, voy a seguir haciéndolo porque sé que es por acá. ¿Entendés? Claro, es eso, como decías, es parte del proceso. O sea, es ser consciente que el proceso es así. El proceso no es lineal. No, El olvídate. proceso hay subidas, hay bajadas. Hay veces hay más bajadas que subidas. Entonces, o sea, es fácil decirlo muchas veces, pero a todos nos pasa, a todos nos cuesta, a todos nos frustra. Yo soy muy competitivo, me exijo mucho, entonces a veces la paso mal cuando tengo esas semanas malas y después te das cuenta que, o sea, es sentarte a pensar un poco y darte cuenta que es lo normal, o sea, tiene que pasar porque también eso es lo que te mantiene enganchado, por ejemplo. Si fuera todo bueno, o sea, sería todo normal, no tendría gracia, no generaría ese tipo de emociones. Entonces, yo creo que va en eso. O sea, hoy me siento así, listo. O sea, tiene que ser la motivación para la semana que viene, o sea, sentirme mejor. O sea, hoy no estoy dando mi 100. Entonces, bueno, es por qué no estoy dando mi 100. O sea, ¿qué me está pasando? Es pararse a pensar un poco y en base a eso mejorar. Como decía, yo creo que todo eso es experiencia, todo es aprendizaje, que en el momento capaz que cuesta un poco darse cuenta porque uno se deja llevar por las emociones del momento, pero después, si te parás un segundo a pensar, es darse cuenta que el proceso es así, o sea, hay altos y bajos, y darse cuenta que va a ser siempre así. O sea, no es que vos ves a la élite del mundo en lo que es el deporte y no están siempre arriba, no están siempre arriba. No, no. Entonces, capaz que uno no se da cuenta porque es como decíamos hoy, no están estos espacios donde uno se da cuenta que son humanos, que son como cualquiera, pero a ellos le pasa. O sea, nombrame el atleta que quieras y ese atleta tiene un día asqueroso. Seguramente tiene un día asqueroso, tiene una semana asquerosa, tiene un mes asqueroso, se lesiona, tiene dolores, tiene problemas. Entonces, simplemente ese atleta forjó una mentalidad que lo hace superar todo eso y que vos después en un resultado veas un video increíble. Pero de atrás de ese video increíble están todas las semanas malas que pasó, Sí, están no. todos los obstáculos que tuvo. Entonces, o sea, vamos a lo mismo, es fortalecer el cuerpo y fortalecer la mentalidad a un nivel que te lleve a sobrepasar todo eso que se te cruce, porque se van a cruzar mil cosas. Se van a cruzar mil cosas. Yo te puedo decir que hoy en día, por ejemplo, volviendo a lo de hoy, yo arranqué hace 8 años a entrenar. No había nada, nadie hacía calistenia. Y hoy en día te puedo decir que en mi entorno, en mi familia, entienden lo que hago y le dan valor a lo que hago, gracias a que yo en su momento forjé la mentalidad para seguir, porque era,
uno que se colgaba de un fierro que no iba a servir para nada. No, sí, sí, sí. Y yo tuve que ser varias veces campeón de mi país, varias veces el mejor de mi país, ser campeón en otros países, llevar el deporte a la tele, llevar el deporte a medios de comunicaciones, lograr que se hagan parques con toda la comunidad. Y hoy en día la gente ve parques por todo lado de Calistenia y hoy en día se empieza a valorar algo que nosotros vimos y que nos bancamos todo ese proceso. Entonces simplemente es forjar, como te decía hoy, en calistenia tenés que fortalecer mucho el cuerpo y creo que como en cualquier deporte, fortalecer mucho la mentalidad, porque van a pasar mil cosas que te quieran sacar y que te quieran correr. Entonces, es como te digo, las ganas de entrenar no están siempre, entonces es tener esa obsesión, tener un motivo y ese motivo es lo que te va a mover todo el tiempo a hacer lo que tenés que hacer cuando no querés, cuando no tenés ganas. Entonces, yo creo que es eso lo que diferencia al atleta de élite, por ponerle un nombre, del resto. Sí, Que ese atleta tiene una motivación que no es que la motivación sale de la nada, sino que tener cierto objetivo, que ese objetivo te va a hacer moverte cuando no tenés ganas, que ese cuando no tenés ganas es la mayoría de los días. Porque está bueno cuando una persona puede dedicarse 100% a lo que ama, pero no siempre pasa. En mi caso no me pasa y te puedo decir que la mayoría de los días lo primero que se me cruza en la cabeza es hoy no entreno, porque llego al laburo, llegás de hacer lo que tenés que hacer, te pasan mil cosas en el día. Entonces lo que diferencia es eso, es que cuando vos se te pasa en la cabeza, hoy no entreno, después se te tiene que pasar el objetivo que vos tenés y tener claro que para cumplir ese objetivo tenés que ser disciplinado y tenés que cumplir aunque no tengas ganas. Entonces yo creo que es muy importante eso y no se le da tanto lugar a veces, que es la mentalidad, que no hay que ser solo fuerte el cuerpo, sino que hay que fortalecer muchísimo la mentalidad para llegar al top de lo que uno quiera o para cumplir cualquier objetivo. Porque cuando vos te pones un objetivo, van a haber mil cosas en el medio. O sea un objetivo mínimo. Como te digo, vos querés, hablando de elementos, por así decirlo, vos sí, sí, sí. querés sacar una TUC, van a pasar mil cosas antes de que vos saques esa TUC. Entonces, aprender a valorarla, no porque es la TUC, sino por todo lo que tuviste que pasar para hacerlo. Entonces, Sí, yo creo que basando de eso es siempre a la lo escala mismo, que uno lo quiera llevar, claro. pero es eso, o sea, valorar ese proceso porque siempre hubo un trabajo atrás, siempre tuviste que pasar mil cosas, siempre tuviste que mejorar en ciertas cosas. Entonces, es como darse ese pequeño premio a veces, que a todos nos cuesta, porque siempre aspiramos a más, pero a veces está bueno pararse y darse cuenta en dónde uno estaba y dónde uno está hoy en día en lo que uno hace. Sí, 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 concuerdo totalmente en lo que decís. El tema de la mentalidad yo creo que es lo único que te puede llegar a frenar para no llegar ahí donde vos querés. Yo creo que si vos tenés una mentalidad fuerte, obviamente esto todo llevado a la práctica son momentos de frustración, Sí, de altibajos y demás, de decir no quiero entrenar nunca más en mi vida, te lesionaste, la rebajaste, o sea, esas cosas hay que entenderlas, pero si vos tenés una mentalidad fuerte vas a poder pasar por todo eso y vas a superar tus límites también, porque también tus límites a nivel físico van a estar si los tenés mentalmente, creo yo. Eh, si vos te liberás de esa limitante mental para decir, bueno, paso al próximo nivel, eh, tu físico también lo va a hacer. Obviamente, respetando tu físico y tu cuerpo, ¿no? Y sabiendo que hay un montón de estresores por fuera de lo que es el entrenamiento, que es tu vida cotidiana. Ir a laburar, nada, si tenés que estudiar o no tuviste un buen día en el laburo, no dormiste bien, no comiste lo que tenías que comer. Todo eso va a influir dentro de tu progreso como atleta, como persona, ¿no? Obviamente, no solamente diciendo, porque un atleta es una persona. Así que, nada, yo creo que eso es bastante, bastante importante. Bueno, como te digo siempre, este podcast habla mucho de la mentalidad. Y después algo que no le pregunté a ninguno todavía, que capaz puede ser, no sé,
bueno, si vos lees algún libro que recomiende, no tiene que ser de entrenamiento, de lo que vos quieras que digas, bueno, este libro me marcó a mí a nivel de Y mentalidad. Capaz que no te acordás el nombre, no importa. sí, no me acuerdo el nombre, pero te puedo decir que leí varios. O sea, leí varios sobre mentalidad, sobre... Normalmente me gusta leer sobre Desarrollo crecimiento personal. personal. O sea, no soy un amante de la lectura, pero recomiendo mucho la lectura, porque me sirvió mucho cuando tengo ciertos momentos eh, de bajón o lo que sea, es a lo primero que voy. Entonces, trato de consumir mucho lo que es esa información, no solo libros, sino que normalmente consumir esa información Sí, trato todo el tiempo y más cuando uno está bajón, cuando uno está desmotivado, entonces buscas por todos lados eso que te haga el clic, eso que te enfoque vuelta, porque o sea, yo digo siempre que nosotros nos distraemos demasiado, o sea, hoy sí, en día hay demasiados distractores, entonces yo con esas ciertas cosas, uno vuelve al camino, es como que te vas un poquito y desbloqueo el celu, leo una frase y eso ya me vuelve al carril otra vez. sí. Entonces, son ciertas cosas que te hacen volver al foco y los libros sí, o sea, no me acuerdo ahora de uno ahí en concreto, porque tendría que ponerme a buscar, pero sí por decir algo en general, mucho sobre crecimiento personal. Yo también, por ejemplo, era una persona muy tímida que, o sea, sigo contra eso, pero en su momento yo no podía estar acá hablando con vos en una cámara, no podía grabar una historia hablando, Hablando. no sabía comunicar nada. No soy el mejor comunicando, pero sigo luchando contra eso y es como te digo, es seguir rompiendo esos límites, como decías vos recién. Sí, Entonces, es animarse, es buscar herramientas. Como te digo, yo creo que los libros fueron una herramienta y después volver a lo mismo, o sea, agarrar las herramientas y y usarla. ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, la repetición, repetición, repetición. Esta, no sé, ya he hecho varias entrevistas y es como te digo que cada vez me voy sintiendo mucho más cómodo. Es como cuando hablábamos de las competencias, o sea, de la primera ahora, o sea, Sí, estoy muchísimo más cómodo. Y yo creo que es lo mismo. Y volviendo al tema de los libros, sí, los recomiendo mucho. Recomiendo mucho. Después, si querés, te paso alguno sí, sí, de no, lo que olvídate, leí, me olvídate. sirvió. Pero Lo, ahora no se me viene a la cabeza ningún nombre, pero recomiendo mucho. O sea, el tema de lo que es mentalidad, lo que es crecimiento personal, no solo para el deporte, obviamente se no, para aplica, la vida en pero para general. todo. Sí, sí, para todo. Y para eso que decíamos, esas ciertas situaciones que a veces uno no entiende por qué el Sí, cuerpo responde de cierta manera. O sea, son todo cosas que eso te ayuda a ir entendiendo. No vas a entender todo, obviamente, pero te ayuda a mejorar en muchísimas cosas. sí, sí, o hacer ese clic como para decir, che, tengo que despertar y tengo que seguir haciendo lo que estaba Sí, haciendo. O tal cual, sea, porque a veces ese libro, o sea, es una experiencia de otra persona. O sí, sea, es otra persona que ya pasó por donde vos estás pasando sí, y te cuenta desde su punto de vista cómo lo vivió, qué sintió. sí. Después vos sacás lo que a vos te Puedes sirva, agarrar lo que te sirva, exactamente. pero tal cual, es como que vos vengas y me cuentes una experiencia tuya de algo que yo estoy por vivir. Sí, Entonces es lo mismo, es tener una charla con esa persona y vos en una charla sacás lo que a vos te sirva. esa es una buena descripción para un libro, boludo. Tener una Sí, yo charla con en él esa lo tomo persona. mucho así. Al principio, como te digo, me costaba mucho lo que era la lectura, hasta que lo entendí de esa manera. O sea, yo acá conversando con vos, no me voy a acordar de todo lo que hablamos textualmente. Entonces, en un libro es lo mismo. O sea, No, no no te te tenés que acordás, estar sí. acordando de todo. Pero sí van a haber ciertas cosas que te van a quedar. Sí, Entonces, y más si vos lees muchos libros, si vos o lees muchas veces sobre lo mismo, o sea, van a haber ciertas cosas que sin que vos te des cuenta las vas a hacer. O sí, sea, porque a mí me pasa muchas veces que me doy cuenta que aplico cosas de libros que no me las acordaba, pero al está en el momento de inconsciente. hacerlas o lo que sea, me doy cuenta que lo aprendí en ese lugar. Sí, 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 sí. No, yo te pregunté porque he visto historias tuyas leyendo, entonces nada, quería ahí a ver qué onda. Sí, Em, sí, es algo que es un hábito que me cuesta, no es de lo que más me gusta hacer,
Pero pero, cuando lo haces te pero gusta. sí, sí lo recomiendo muchísimo porque a mí me ayudó y me ayuda muchísimo a lo que es crecer. No, sí, sí, sí. Yo la verdad que también lo recomiendo un montón. Soy una persona que le costaba mucho leer también, pero cuando uno encuentra lo que le gusta, bueno, yo soy un enfermo y leo mucho de entrenamiento, no voy a mentir. Me voy a dormir y antes de dormir me leo algo de entrenamiento. Me levanto, entrenamiento, todo el día estoy así obviamente porque eso es a lo que me estoy dedicando actualmente. Pero también tengo en mi lado también desarrollo personal. Leí mucho de eso. Después estoy como un poco más para la evidencia científica también. Puedo recomendar a Andrew Huberman, que es un neurocientífico de Estados Unidos, que tiene un podcast donde habla un montón de cosas muy interesantes de, por ejemplo, desarrollo personal y demás. Muchas cosas, pero llevado a la práctica con argumentos detrás. Esto también está bueno. Si en algún momento Sí. tenés tiempo, o sea, te va a abrir la cabeza en un montón de cosas que vas a decir, guacho, muy Sí, sí, después flashero. te lo voy a pedir porque sí, Y yo trato. sí, sí, tiene el podcast. Bueno, justo él habla en inglés, pero en YouTube también está con subtítulos y demás que te van a servir una banda. Y después, no sé si leíste el libro, pero yo estoy leyendo el libro del poder de la hora, que también es muy bueno. Vos sabés que no lo leí. Es muy Sí lo bueno. conozco, Me está pero rompiendo la no lo leí. cabeza. O sea, me está rompiendo la cabeza mal en la forma de ver la vida. Pero bueno, nada. Obviamente que después hay que ir aplicando ciertas cosas y como decís vos, sacando cosas puntuales. Y como también el tema de los podcasts, yo lo estoy empezando a hacer ahora, las entrevistas, como que yo también me voy aflojando un poquito más, ¿no? Porque estas cosas no las decía yo antes, esta parte, este lado mío tampoco lo digo mucho. Se ve siempre muy serio y siempre hablando muy de entrenamiento y demás. Em, Así que, nada, si tenés algo específico para decirle a los chicos que empiezan a entrenar de vuelta o que son más avanzados, como para decirle, che, la persona esa que empieza a entrenar calistenia, o qué le dirías al Fran que empezó a entrenar hace 7 años, por ejemplo, para que no cometa cierto error, ponele. Son buenas, son muy buenas esas preguntas. Y al Frank de hace 7 años le diría, primero que escuche más, eso es algo que se lo diría al Frank y se lo digo a todos, que hoy en día lo hago muchísimo, pero me hubiera ahorrado muchísimo camino si lo hubiera entendido mucho antes. Tenía ese cierto ego que todos lo tenemos y te puedo decir que yo en el momento que empecé a crecer más, a aprender más, fue ahí. Fue en el momento que me abrí a escuchar y, y sin ver quién era, por así decirlo. Porque yo hoy en día puedo aprender de una persona que lleva un mes entrenando, que tuvo experiencias que yo no tuve y puedo aprender muchísimo de esa persona. Entonces, partiendo en esa base, yo creo que podemos aprender de todo el mundo, que no tiene que ser un experto en nada, sino que, como decíamos, todos somos diferentes, todos vivimos experiencias distintas, todos tenemos puntos de vista distintos. Entonces, partiendo de esa base, hay que estar abierto a aprender todo el tiempo. Y al Franco de hace 7 años le diría eso. O sea, que esté más abierto a escuchar, a aprender, que no se cierre tanto, porque después, siendo sincero, en lo que es calistenia mucho más no le diría porque se bancó muchas cosas, pasó ciertos procesos. También capaz que aprenda a disfrutar más ese proceso, porque eso te puedo decir que es algo que hoy en día lo comparto mucho y lo recomiendo mucho porque yo no lo hice. Entonces me hubiera gustado haber valorado un poco más, como hablábamos hoy, pasar del TUC a la Stradel, pasar de la Stradel a Sí, sí, esto, sí, los pequeños logros. porque es como te decía, después que ya lo lograste, o sea, ya está, ya llegaste, es ir a otro. O sea, es como que vas tachando de la lista. Entonces, si no se torna aburrido, si no, no lo disfrutás, es como ir tachando cosas, cumpliendo cosas, y se trata de eso, o sea, aprender a disfrutarlo mucho más. Siempre al nuevo le diría que, primero como decía, que escuche, que pueda aprender lo máximo posible para no cometer errores, que aprenda muchísimo de experiencia de los demás, que hoy en día hay muchos atletas que llevan una carrera bastante larga en lo que es calistenia y hay mucho para compartir, mucho para aprender. Entonces, que estén dispuestos, que no se cierren a eso. Después,
que disfruten ese proceso, que no se comparen, no podés compararte si llevas un mes entrenando con un atleta que lleva 5, 6, 7, 8 años, entonces no podés aspirar a lo que ese atleta hace, porque vos no sabés todo ese proceso que el atleta tuvo que pasar. Tal vez te lleva menos tiempo, porque hoy en día lleva muchísimo menos tiempo. A mí, por decirte algo, me puede haber llevado 5 años sacar una full planche. Y hoy ves atletas que capaz que en 1 año y medio, 2 años, Sí. están tirando. Pero es como te digo, el entorno era distinto, la información que había era distinta. Hoy en día no pasan por errores que yo pasé, que esos errores son meses de atraso. Es como decíamos hoy, la altura, el peso, muchos factores que te distinguen. Entonces, no hay que compararse al 100%, sino que inspirarse. Yo me inspiro de muchísimos atletas, eh, que hoy en día también hay muchos que son mis amigos, como Chris, como Tavares, que ya hiciste podcast con ellos. Y yo creo que va en eso, o sea, va en inspirarse y aprender lo que uno más pueda de ellos y después disfrutarlo. Yo creo que lo principal es disfrutarlo porque si no, lo terminás dejando. Lo terminás dejando, o sea, aprender a disfrutar algo de lo que haces. O sea, hay días que no tengo ganas de entrenar, pero voy a entrenar y disfruto del entrenamiento. Pero porque es algo que amo hacer, que me lleva a cierto objetivo, pero también aprendí eso. O sea, aprendí que hay días buenos, malos, pero aprender a disfrutar ese día malo también es lo mejor. O sea, es lo mejor porque te hace ser constante y te hace que dure en el tiempo. O sea, yo si no hubiera aprendido a disfrutar y si no me hubiera enamorado tanto de lo que es este deporte, no estaría tantos años porque nunca le dediqué a nada tantos años. Entonces, yo creo que lo primero es eso, encontrar un Sí, sí, área sí. que te guste, que te apasione entrenarlo. Como decías vos, que estás probando el competir en distintas áreas, y eso es lo mejor. O sea, entrenar y probarse en lo que uno le gusta hacer, porque lo que uno le gusta hacer es lo que más le va a dedicar. Yo, por ejemplo, como te decía al principio, arranqué probando por muchas áreas. Competía en básicos, competía en todo lo que se Sí, 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 cruzaba, en todo. hasta que encontré lo que es freestyle, que es lo que me motiva y me da ganas de ir a entrenar. Entonces, después de ahí, ya que encontré eso, fue dedicarle el 100% solamente a eso y los resultados vienen después solos, que como decíamos, tampoco son lo más importante, porque si vos te pones a ver, no hablamos nada de eso, estoy seguro que en otras entrevistas no se toca mucho ese tema, porque los resultados es como que es algo externo. O sea, Sí, se basa en disfrutar lo que uno hace, aprender en el proceso, tratar de siempre dar lo mejor. Es así, tratar de siempre dar lo mejor. Y, y yo creo que no hay mucho más de eso. O sea, después, cuando uno encontró lo que le gusta, le dedica el 100%, pues los resultados ya son externos, ya no depende de uno. Pero lo que sí depende de uno es eso. O sea, el aprender a valorar todo el proceso, el disfrutar lo que uno hace y tratar de dar lo mejor siempre, como en todas las áreas. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo en el tema de, va, de todo en realidad. Y disfrutar el proceso es clave porque si no después llegás al objetivo, lo disfrutaste 2 días y ya te olvidaste porque querés otro. Tal cual, bro, porque aparte, Entonces, no disfrutaste de nada de lo que hiciste antes y te costó un montón y tuviste días buenos, malos. Y hay que disfrutar hasta de los días malos también. tal cual, porque esos días malos son los que te llevan a los días buenos. O sea, no hay otra. O sea, los días malos son los que te llevan a los días buenos y los días malos son los que te hacen valorar los días buenos. Sí, Entonces, por eso también tienen esa importancia, porque si todos los días fueran buenos, o sea, no sí, habría, o sea, un se embole, te digo. tornaría aburrido Sí, un embole. y no valoraríamos nada, pero cuando uno tiene un día malísimo, o sea, eso hace que el día bueno sea especial, tenga algo distinto. Entonces, yo creo que todo se basa en el proceso, en disfrutar lo que uno hace, y cuando uno disfruta lo que hace, da el 100%. O sea, automáticamente. Automáticamente, si uno está disfrutando y hace lo que ama, hace lo que le gusta, automáticamente da el 100% y después los resultados son una consecuencia. Yo siempre digo, o sea, el resultado, vos haces una competencia, ganaste, sí, pero vos no ganaste ese día.
sino que ganaste los 3, 4, 5 meses o el tiempo que le llevaste preparándote para ese día. Porque ese día simplemente mostraste algo de todo lo que venís haciendo atrás. Porque Sí, no es más que eso, o sea, sí, yo sí, sí. te lo puedo decir yo que soy una persona muy competitiva, o sea, me encanta ganar. Hoy en día lo llevo muy bien, porque no siempre se gana. Eso también es, o sea, volvemos a lo mismo. Lo que hace especial cuando uno gane es el a Haber veces no perdido ganar, también. Sí, tal cual, porque si uno gana siempre, o sea, se torna más de lo mismo, perdés la motivación, no mejorás, no mejorás, porque eso sí, vas a competir, ganás, listo, ganaste. Es un trofeo, te puedo decir que están todos los trofeos ahí, y son esos, juntan polvo, o sea, lo sí, que me sí, quedo de sí, eso sí. es ese día, lo que disfruté La ese día, experiencia. la energía, la experiencia y todo el proceso que me llevó a ese resultado. Porque es así, termina siendo una consecuencia de todo lo que vino atrás. Entonces, es más de lo mismo, o sea, siempre volviendo a eso, termina siendo el proceso lo más importante. Entonces, sabiendo que el proceso lo más importante es aprender a disfrutarlo. Sí, 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 sí. Yo creo que nada, es como lo más clave para poder llegar ahí donde uno quiere, ¿no? Es disfrutar el proceso, tener esa obsesión para mantenerse constante. Yo creo que ahí está como para decir, porque muchos piensan que a veces los podcasts y demás es como para sacar info de rutina, pero como ya te digo, podés usar la que a vos mejor te quede, pero si vos no te mantenés constante y disfrutás esos días malos, bueno, o aprender a disfrutar esos días malos, capaz que no lo hacías antes, pero escuchando lo que acabamos de decir, lo que acabas de decir también vos, lo empiezan a hacer los chicos. eh, yo creo que es clave porque, nada, rutinas hay miles, podés probar la que más te Tal cual. sirva. Plancha, si vos te obsesionás y te mantenés constante, la vas a sacar. Escuchá tu cuerpo. Si tenés algún dolor, andá a ver con un profesional o aprendé también de cómo evitar esos dolores. Em, Nada, yo creo que eso es lo más clave para llegar a un buen nivel en lo que Sí, también busques. es que si fuera, si lo más importante fueran las rutinas, los ejercicios, o sea, estaría lleno de atletas bestiales. Pero a lo que no es el factor más importante la rutina, el ejercicio que hagas, sino todo lo que hay alrededor, por eso es que los atletas de élite se diferencian. No por la rutina, porque seguramente Lysan hace la misma rutina que yo, o hace no la misma rutina, pero los mismos ejercicios, o yo hago los mismos ejercicios que él, o sea, es lo mismo. Pero lo que a él lo diferencia son muchos factores, algunos que no dependen de mí, pero otros que sí. Entonces, el entorno, la mentalidad que él tiene hoy en día, muchas cosas que van fuera de lo que es una rutina. Entonces, yo creo que muchas veces hay que darle espacio, por eso te decía, está muy bueno esto que estás haciendo, porque das espacio a que la gente vea lo más importante de lo que es ser un atleta, me parece. Porque ser un atleta no es agarrar una rutina, hacer 1 hora y media de ejercicios y progresiones, sino que es todos los días, o sea, todos los días, como eh, Sí, vamos a la base, qué tanto descansás, qué bien o mal comés, qué te metes en la cabeza, porque es como te digo, yo hoy en día, gracias a en su momento que me hizo el clic de meterme otro tipo de información a la cabeza, como volvíamos, que era los libros, el crecimiento personal, el estar, buscar la manera de estar motivado todo el tiempo, porque uno no está motivado todo el tiempo, pero sí buscar la manera, tener ciertos objetivos. Yo, cuando mi nivel más sube, es cuando tengo una competencia cerca. Es algo que lo sigo trabajando y lo sigo mejorando porque no es algo que está bueno, porque si yo tuviera esa motivación todo el tiempo, seguramente estaría en otro nivel más arriba, pero es como que tengo una competencia cerca y mi nivel lo que no subió en 6 meses sube en 2 meses. Entonces, tener el foco siempre claro y buscar esa motivación en lo que sea. Capaz que hay personas que les motiva a competir, capaz que hay personas que les motiva sacar cierto movimiento, capaz que hay personas que les motiva tener los bíceps más grandes, o sea, puede ser el motivo que sea. O sea, todos son válidos, pero es encontrar uno que te lleve todos los días a hacer lo que tenés que hacer
cuando no tengas ganas. Porque si dependemos de las ganas, la mayoría de los días no tenemos ganas. Y más hoy en día que hay mil cosas mejores que ir a entrenar, por así decirlo. Porque me pasa, o sea, llego a casa y más ahora, en invierno, hace frío, Una fresca. sí, llego a casa a las 7:30, 8 de la noche y lo último que se me ocurre es cambiarme, tomarme un café e irme a entrenar. Pero tener ese motivo, tener ese objetivo, es lo que me hace agarrar y hacer lo que tengo que hacer. No, sí. Yo creo que es. Nada, todo lo que venimos diciendo desde el principio es puramente clave. Es puramente clave. Y te estaba por decir algo más. Ah, que se me olvidó, boludo. No. Era algo que estaba bueno encima. Bueno, si no, si me lo llevo a acordar, te lo tiro. Si no, bueno. Pero sí, yo creo que el tema. Ahora vuelve solo la cabeza. Capaz que vuelve, pero no sé, porque me quedé pensando ahí, estaba escuchando bien lo que decías. Pero nada, lo de la mentalidad, todo, de disfrutar el proceso. eh, Nada, son las bases. No ir a una rutina y demás. Y eso es lo que le diferencia a un atleta de élite, como decís vos, a uno que capaz que no llegó a eso que estaba anhelando, digamos, ¿no? Como que es todo otra cosa. Eh, y aparte hay un montón de estresores y demás. Esto te iba a preguntar. Vos, por ejemplo, me dijiste que estabas haciendo asesorías y demás. ¿Vos te querés dedicar 100% a la calistenia, por ejemplo, entrenar y también ser entrenador y que eso te dé para vivir, por ejemplo, para estar tranquilo, irte de viaje, es como un objetivo que tenés? ¿O pensás laburar de otra cosa y la calistenia dejarla como ir a entrenar, por ejemplo? Yo hoy en día, por ejemplo, me dedico a lo que es asesoría simplemente online, porque obviamente por falta de tiempo y porque prefiero priorizar mi tiempo. Yo, como volvíamos hoy, o sea, yo creo que lo primero está hacer lo que a uno le guste, o sea, lo que uno disfruta. Y yo disfruto entrenar, disfruto prepararme para competir, disfruto competir. Entonces, mientras pueda seguir viviendo esa experiencia, que es lo que me llena del deporte, elijo vivir eso. Por más, bueno, hay ciertos factores que, bueno, si me dedicara 100% a lo que es asesorías, clases, seguramente podría vivir solo de calistenia, viviría mejor, más tranquilo, pero hoy en día elijo enfocarme en lo que es 100% en mí, en mis entrenamientos y en disfrutarlo, pero sí es un objetivo que tengo. Mientras pueda competir, voy a seguir compitiendo. Sí, no va a Prefiero quedar que mi medio de foco lado. esté ahí, como decíamos hoy, o sea, tener objetivos claros y en base a esos objetivos uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces, con el tiempo que tengo, sea en el laburo, sea lo que sea, me dedico a lo que son las asesorías online, pero a la hora de presencial, cuando tengo que estar presente, prefiero estarlo conmigo y entrenar yo Sí. y poder dar mi 100, porque me pasó que mucho tiempo no, tuve un año que di clases presenciales y me pasaba eso, o sea, no estaba al 100% conmigo, en mis entrenamientos no rendía como yo quería, entonces por el momento elegí cambiar eso, elegí dedicármelo 100% a mí, a poder prepararme yo y también a seguir capacitándome, a seguir haciéndome cada vez más profesional, pero sí a futuro tengo pensado y creo que se puede vivir de calistenia. Hoy en día hay atletas que viven de calistenia y simplemente es eso, es tomárselo en serio, o sea, capacitarse muchísimo, muchísimo. Creo que hoy en día se le está dando la importancia que tiene el capacitarse para ser instructor de calistenia, que antes no se le daba. Entonces, recomiendo mucho eso, o sea, capacitarse mucho, aprender mucho. Y, y volviendo a lo que es yo, sí, tengo pensado dedicarme a lo que es el profe, pero no 100% en este momento. En este momento mi foco principal sigue siendo disfrutar de mis entrenamientos, disfrutar de lo que es calistenia, de lo que me llevó a meterme en esto, que fue eso, o sea, el llevar mi cuerpo a ciertos niveles que nunca pensé que lo iba a llevar.
y a vivir toda esa experiencia. Tengo muchos objetivos como competidor todavía. No gané un mundial todavía, no fui a un mundial, entonces este año quedamos ahí en la puerta, pero el próximo año no vamos a quedar en la puerta, así que tengo como esos ciertos objetivos todavía a cumplir personales y, y después de eso sí, yo creo que me dejo llevar bastante en cómo lo siento yo, en cómo lo disfruto. Yo creo que en su momento voy a disfrutar el simplemente dar clase, eh, el entrenar a otras personas Sí, sí, sí. y ahí le dedicaré seguramente mucho más foco a eso. Pero por el momento, simplemente online, que ahí sí creo que le puedo dedicar como yo quiero, porque si me enfoco en algo, quiero hacerlo bien y creo que dedicándome a dar clases presenciales o lo que sea, no daría mi 100% y por eso Claro, elijo no no hacerlo. hacerlo. No, 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 está perfecto. No, te pregunto porque está bueno esa parte después, saber bien del atleta, ya que después de muchos años de entrenamiento, capaz hay que dedicar a otra cosa totalmente. La mayoría casi siempre se dedica dentro de lo que es la calistenia, ¿no? Pero a ser profe y demás, o ponerse un gimnasio, eh, ya también por el tema de todo el recorrido que lo conocen, entonces, bueno, nada, eso sirve un montón, tener cierta comunidad, eso Sí, está bastante bueno. Pero sí, olvídate. Ahora 100% atleta, obviamente dar sí. asesorías online, que no dependa también de tu tiempo físico. Eso está muy Tal bueno. cual, ese es el resumen, que no dependa de mi tiempo físico, Sí, porque hoy en día no es mucho, entonces el que tengo es como que mi tiempo físico prefiero dedicármelo más hay que a entrenar. mejorarme yo y, Sí, y es como te decía, o sea, es el momento que prefiero dar mi 100% en mí y en lo que es online, que es donde sí tengo más disponibilidad, puedo dar mi 100 y estar ahí conectado al 100. no, sí, 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 olvídate. Para darle resultado a los chicos y demás. Sí, Y aparte es lo que hoy en día esto te deja, porque ponele, antes no podías dar asesorías online, no, no existía. no También hay que existía. aprovechar eso y que bueno, también un montón de veces es como que se piensa que la asesoría online no van a tener resultados, pero bueno, todo depende cómo uno lo encare y cómo sea su asesoramiento también. Eso es bastante, bastante importante. Em, Así que nada, yo creo que tuvimos como casi 2 horas hablando, ¿no? Más o menos. Y puede Empezamos ser, sí. tipo A mí se me pasó volando 11 y cuarto. Sí, creo que es uno de los podcasts más largos que metí hasta ahora. y te puedo decir Em, que yo seguiría, porque la verdad estuvo muy bueno. No, sí, sí, la Y verdad que le disfruté una banda. Posta que sí, me faltó el mate nada más, pero me quedé sin hielo, boludo. Así que nada, la rebanqué. faltó, faltó. Me quedé sin hielo, así, sí, sí. Así que bueno, nada. Seguramente igual vamos a hacer una segunda parte para seguir hablando de lo que vos quieras, de lo que tengamos para, bueno, de último podemos plantear algo para hablar. Sí, estaría bueno también. Se puede hacer alguna que otra Sí, dinámica, cosas sí, que la sí, sí. gente quiera saber, Sí, armar uno más específico para sí, sí, que sí. dependa más de la gente, que la gente pueda preguntar ciertas cosas y se puedan plantear, está bueno. O sea, el último que hice más fue así. Ah, Onda, se tocaron, se habló bastante, pero también es como que se plantearon preguntas, por ejemplo, en Instagram y la gente, y la fueron y está tirando. bueno porque se tocan cosas que la gente tenga interés, también está bueno. Sí, y voy a empezar a hacer cosas así. Y también hacer de última un podcast con varias personas a la vez, eso también está bueno. De última Sí. decirte a vos, a Chris, eh, a Tavares también. Bueno, Tavares igual va a estar muy metido ahí en la competencia que Sí, está que va a bueno con competir. Chris. Con Chris, por ejemplo, compartimos mucho lo que es La la mentalidad. mentalidad. La Sí, mentalidad sí, sí, compartimos sí. mucho, nos compartimos todo lo que es mucho libro, todo ese tipo de crecimiento. eh, No, eso creo que va crecimos a estar bueno. muchísimo. Aparte está bueno, como yo le decía siempre, el inspirarse en atletas, pero darse cuenta que son personas como todos nosotros. Chris fue, en mi principio, fue una inspiración para mí. Era de mis atletas top y hoy en día es uno de mis mejores amigos. Entonces, darse cuenta que somos todos personas y, y simplemente es eso. O sea, es el abrirse a conocer, a crecer, a preguntar. Es más, yo a Chris lo conocí porque no sé si le pedí rutinas o le pregunté cosas
o le mandaba mensajes porque lo admiraba. Entonces, todo ese tipo de cosas y hoy en día tenemos la relación que tenemos. Entonces, eso también es lo lindo que tiene el deporte, que tiene calistenia. Y, y nada, Sí. hay que seguir expandiendo eso. No, olvídate, y aparte que también te hizo conocerlo la calistenia. Entonces, nada, eso ya es un montón. La Tal cual misma es que hoy te disciplina. puedo decir que mi entorno más grande es calistenia. O sea, es así. Sí, Tengo muchísimos amigos por todos lados gracias a eso. Entonces, valorar todo lo que tiene. No es simplemente colgarse un y fierro. entrenar. Entonces, tiene mil cosas. Es un mundo, es una comunidad muy zarpada. Sí. Y cada vez, por suerte, cada vez está creciendo más, se está dándole más bola en los países. Bueno, en Europa ya hace bastante, pero nada, más que nada acá, en Latinoamérica. Y eso está buenísimo, Eso está apoyar el bueno deporte. también. O sea, es una motivación para muchos. Es una motivación para muchos. Es algo que, como decíamos, en el principio era algo que aspirábamos y que hoy se está dando. Sí, O sea, entonces es decir que todo el proceso vale, porque todo ese proceso, todas las mil cosas buenas, malas, nos trajeron hasta acá y lo que es el deporte hoy en día. Entonces es aprovechar eso, o sea, aprovechar eso, que los pibes se pongan a entrenar, porque si vienen cosas muy picantes sí. para lo que es calistenia, si vienen cosas muy zarpadas que yo creo que la gente ni se espera que se puede llegar a tanto. No, es que cada vez Entonces, más. hay que ponerse a entrenar, hay que dedicarse al 100 que se vienen cosas muy buenas. No, sí, y además tener experiencias, porque al fin y al cabo después lo que nos llevamos cuando ya no podemos Buenas hacer experiencias. más nada son experiencias y decir, sí, yo tengo este amigo acá, conocí acá, ¿no? Que esta anécdota, que esto, que el otro, porque va a llegar un momento que vamos a tener 60 años y bueno, vamos a poder entrenar. Wow, capaz que sí, pero no tanto. Capaz que yo creo que Yo sí. creo que sí, pero bueno, no al nivel de Sí, que uno dice, bueno, ya está, lo hago porque amo esto. Pero bueno, nada, llevarse las experiencias nada, a la tumba ahí, por así decirlo. tal Eh, cual. O sea, es que es un estilo de vida. O sea, sí, pasa a ser un estilo de vida más que un deporte o que una disciplina. sí, es que ya es tu entorno en general, se rodea de todo lo que es calistenia. Ves Sí, calistenia, amigo de calistenia, vas a competir, esto, el otro, todo, absolutamente todo. Así que bueno, tal cual. nada, creo que ya estamos hasta con el episodio de hoy, porque si no se nos va a hacer muy largo, podemos después tirar otro, ya como te digo. Así Sí, que queda nada. pendiente una segunda parte. Sí, de mi parte nada, te agradezco un montón, una charla muy, muy zarpada, obviamente, que yo ya sabía que iba a ser así igual, por cómo veníamos hablando, y nada, te agradezco un montón, y ya vamos a tener otra, seguramente, con Chris, le voy a decir, y nada, eso, De una vamos a pactar alguna que otra más, que está bueno. O sea, es como te decía, primero gracias a vos por invitarme y gracias a vos también por crear este espacio que, te soy sincero, me hubiera gustado que existiera hace mucho más. O sea, hoy en día agradezco el ser parte y poder aportar, pero yo creo que el que se dé el espacio de escucharlo, de prestar atención, no solo el mío, no solo porque sea yo, sino de todos los atletas, yo creo que le puede ayudar muchísimo, eh, porque es como decíamos hoy, es darse cuenta que todos pasamos las cosas que uno está pasando. sí, Capaz que hoy en día uno tiene un mal día y dice, pero a este atleta, ¿por qué hoy en día, hoy está así? Y te das cuenta que todos, de cierta tenemos algo manera, así, pasamos las mismas cosas y muchas veces nos hace caer en cuenta eso, o sea, que somos todos humanos sí, y nada, o sea, nos hace caer en esa realidad. Entonces, nada, nada, gracias a vos por este espacio y seguirle metiendo, o sea, gracias, que bro, es, aunque yo creo que ya te das cuenta, pero es un aporte muy grande a lo que es la comunidad y a la persona que se da el espacio de escucharlo, le aporta muchísimo. nada, muchas gracias también, sí, yo voy a tratar de siempre, bueno, mejorando todo, o sea, cada vez un poquito más y siendo cada vez un poquito más profesional, que bueno, nada, es lo que también anhelo ir subiendo un poquito más de nivel, ¿no? Pero disfrutando el proceso. Antes, mi Eso. primer podcast lo hice sin micrófono, ya tengo micrófono. Ahora yo voy a mandar a hacer un cartel para que quede atrás, un montón de cosas y qué sé yo, un Jornation ahí después queda, nada, Sí, pero se vienen cosas.
No, pero tranqui, siempre disfrutando, que es lo más importante. A mí me gusta esto, me gusta disfrutar y hablar con la otra persona, conocerlo, dejar de pasar de Instagram y pantalla y que esto, que el otro, conocer un poquito más, ¿viste? Así que nada, Tal te cual. agradezco un montón y nos estamos viendo en el próximo podcast, seguramente, Fran. Seguro, hermano. Así que Así que nada, nada, muchas gracias a vos. no, a vos, Un saludo a todos. Gracias a todo el que lo escuche. Espero que les sirva un montón. Y nada, nos estamos viendo en el próximo. dale, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, hermano. Nos estamos hablando. Nos estamos hablando.